y a salvar lo que se había perdido, y Juan lo ve como Dios. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Estamos viendo el Evangelio según San Lucas. Ahora, ¿quién es Lucas? Un médico, miembro del equipo misionero de Pablo, que se une al ministerio de Pablo aparentemente en el segundo viaje misionero después de la visión de Troas. En Hechos 16:6 aparece por primera vez la persona en plural. Es todo lo que sabemos, pero sin duda alguna es un verdadero creyente digno de imitar. Es muy importante tener el punto de vista de un gentil. Es el único gentil que escribe, que Dios usa para escribir su palabra. Y según la tradición, él es nativo de Antioquía de Siria, donde estaba la iglesia de Hechos 13. Estamos en el capítulo 11. Vamos un poquito, cualquier cosa más de la mitad, pero no lo terminaremos hoy. Vamos a nuestro texto de esta tarde. Lucas, capítulo 11, voy a leer de los versículos 29 al 36. Dice así la palabra de Dios. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no se le dará dada, no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto la luz encendida. ¿Cómo? ¿Luz encendida? Estamos hablando en este contexto histórico de una vela. Dice, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino que en el candelero, es donde se ponía la vela, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Hasta aquí entendemos que Cristo está haciendo un viaje largo desde Galilea hacia Jerusalén. Y todo esto está pasando en su trayectoria hacia Jerusalén. Este capítulo comienza con la oración, una oración modelo que tiene que ver con el reino. Dice, venga a tu reino. Y a raíz de que el Señor Jesús echó fuera un demonio de un hombre mudo, algunos que fueron testigos de este milagro estaban maravillados. Mientras que otros atribuían a Satanás el poder que Jesús tenía para echar fuera los demonios, y otros para tentarle le pedían señal del cielo. Estos eran los típicos judíos incrédulos, quienes tenían que ver para creer. A estos, a quienes el Señor Jesús dirige estas palabras que acabamos de ver, a ellos les dirige estas palabras. El título del mensaje se ve muy pequeño, ¿verdad? ¿Cómo evitar caer en la oscuridad?
la proposición, la idea central, cuando no aceptas la verdad de Cristo, la luz que hay en ti serán tinieblas. Somos o debemos de ser la luz del mundo, pero podríamos llegar a ser tinieblas por no obedecer las verdades que Cristo nos dejó en su palabra. Ahora, históricamente, aquí podemos ver cómo personas buenas que creían las Escrituras, y digo buenas porque estos fariseos, estos escribas, eran, como se dice en el mundo, buenas personas. Se portaban bien. Inclusive podían predicar en cualquier iglesia bautista de hoy en día, porque tenían buen comportamiento. Pero ¿qué pasa? Se han convertido en una generación mala. Pero también en nuestros tiempos, actualmente hay personas que han creído lo que dice la Biblia, pero de repente los encontramos haciendo cosas que no están bien. Están en pecado, están en tinieblas. Estamos hablando de creyentes. Punto número 1, un requerimiento. Dice, y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda, requiere señal. ¿Sí se va? ¿Quién la realiza? ¿Quién hace ese requerimiento? La generación mala. Dice, demanda señal. El 11:6 dice, señal del cielo. Ahora es interesante ver cómo en Mateo 12:39 agrega la palabra adúltera. Esta generación mala y adúltera, para enfatizar la magnitud de su infidelidad hacia Dios. ¿Quiénes fueron? Los líderes de Israel, los fariseos, los escribas, los religiosos, los que dijeron, crucifícale. Esto me enseña que para ellos todas las señales que Jesús hizo o había hecho no eran suficientes. Y por eso les habla de la señal de Jonás. Pero en realidad las señales que él había hecho hasta este momento confirmaban que él estaba cumpliendo las profecías acerca del Mesías, que habría de venir. Aún en la cruz le pidieron señal, Mateo 27:40, que dice, si eres hijo de Dios, desciende la cruz y creeremos. Mentirosos, no iban a creer como quiera. De nuevo, no les cumplió ahí en la cruz tampoco su capricho. Si se ve, ¿qué es realmente su intención? ¿Cuál era su intención? Probablemente sus judíos pedían señal del cielo porque creían que Jesús no podría hacer tal señal, y luego ellos podrían decir, ¿ya ven? Es falso. Su interés era requerir señales, pero para contender. Esta generación es mala porque no pidieron señal para creer, sino para criticar a Jesús. No entendieron nada de la bienaventuranza que les acaba de decir en el versículo anterior, en el 28, que dice, más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El punto es que esta generación requiere que por voluntad suya Cristo les cumpla un capricho. No les interesaba la verdad, sino la defensa de su prestigio o influencia sobre el pueblo. Eso era su interés. Y por eso lo crucificaron. Por eso movieron a la gente. Porque perdían la influencia que tenían con el pueblo. Este era su problema. Ahora, ¿por qué piden señales? Dicen 1 Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura.
Para evitar caer en la oscuridad, nosotros no debemos pedir señales. Hermanos, hay quienes todavía buscan señales, piden señales para creer. Dios ya no trabaja así en esta dispensación. Pero de otra forma, no le pongas condiciones a Dios. Es como decir, Dios, mira, si me concedes que Panchita sea mi novia, yo me meto en el ministerio. O Señor, si me concedes esta promoción en mi trabajo, ahora sí te doy el diezmo. No, hermanos, así no es. No debemos condicionar a Dios como lo hicieron ellos. Más bien debemos sujetarnos a lo que Él nos manda en su palabra. En otras palabras, Dios está para ponernos condiciones, no para que nosotros le pongamos condiciones como esta generación. Por decir así, las condiciones están en su palabra. Punto número 2. Muy bien rápido. Una respuesta. ¿Cuál fue su respuesta? Señal no se les será dada. Dice, pero señal no se les será dada. No les será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como, ahí están las dos palabras más importantes de la Biblia, Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Si vamos a ver el testimonio de Jonás. ¿Cuál fue la señal de Jonás? Estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Así estará el Hijo del Hombre o estuvo 3 días y 3 noches en la tierra. Esta señal de Cristo sería aún más convincente que la señal de Jonás, que es tipo de Cristo. Jonás indiscutiblemente dio evidencia indiscutible de que él había sido enviado por Dios mismo para predicar a los ninivitas. Y aquí le da 2 ejemplos contundentes para que creyeran en él. Así también Jonás fue enviado por Dios. 2 señales de Jonás, su resurrección y su predicación a Nínive. Esto lo vimos hace tiempo. Esto no quiere decir que ya no habría más señales o milagros para probar que Él era el Cristo, pero de ninguna manera les cumpliría su antojo, dándoles la clase de señal que ellos pedían. Él les daría una señal que daría evidencia inefable de que Él era el Hijo de Dios. ¿Cuál fue? Su resurrección. Dice el versículo 31, la reina del sur, y no es la serie la reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará. ¿Por qué? Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. El ejemplo o el testimonio de la reina de Sabá. Primera de Reyes 10, del versículo 1 al 10 habla de esto, no los voy a leer todos. Dice Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1, oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, no por sí mismo, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro. Qué interesante, ¿eh? En gran abundancia y piedras preciosas, y cuando vino a Salomón le expresó todo lo que en su corazón tenía, y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, voy a brincar al 6, y dijo al rey,
verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no las creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y tu bien que la fama que yo había oído. Aquí tenemos la visita de la reina de Sabá a Salomón, un cuadro del milenio, hermanos, tipificando a los judíos, a los gentiles, que irán a Jerusalén a oír la sabiduría del Hijo de David, a adorar al Rey. Esta reina gentil fue a oír la sabiduría de Salomón y se quedó maravillada. Pero esta generación estaba oyendo y no oyeron. Ella había oído de él, pero quería escucharle en persona, en vivo y en directo, ¿verdad? Para hacerlo hizo un viaje muy largo, más de 1000 kilómetros, en situaciones inconvenientes y hasta peligrosas. Ella solo sabía de oídas, y la mejor manera de saber de la fama, la sabiduría de Salomón, era visitándolo y conversar con él. Por eso esta mujer famosa se esforzó grandemente para escuchar a Salomón. Sin embargo, para los escribas y fariseos, la verdad estaba cerca. No tenían que viajar tanto para oír la sabiduría del Hijo de David. Porque cada día Jesús enseñaba y ellos andaban ahí, pero andaban ahí nada más para ver en qué fallaba, para tirarle. Salomón fue honrado por la reina del sur, mientras que Cristo fue muy deshonrado por estos escribas, por estos fariseos. La reina vino a probarle con preguntas difíciles y aceptó sus respuestas, mientras que estos escribas y fariseos le hicieron preguntas capciosas a Jesús y no aceptaron su voluntad. Rechazaron lo que él les enseñaba. Ella fue sincera y les puso todo lo que en su corazón había. Pero los escribas y fariseos eran hipócritas. Solo querían destruir a Jesús. Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Cristo, hermanos, aún cuando le preguntaron hipócritamente, por ejemplo en Mateo 22:18, les contesta: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Pero aún así les contestó todas sus preguntas. La respuesta de Cristo fue que los gentiles de Nínive se arrepintieron a la predicación de Jonás, y ellos no. La reina de Sabá honró a Salomón, pero ellos lo deshonraron. La reina creyó todo lo que Salomón le dijo, pero ellos lo rechazaron, no lo creyeron. Por eso les dice: esta generación mala. Ahora, aplicando esto a nosotros, mínimo, hermanos, cada semana nosotros escuchamos la enseñanza de la palabra de Dios. Claro, debería ser todos los días, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Quizás no nos arrepentimos como los de Nínive. Tal vez no creemos las enseñanzas del Hijo de David. Quizás es porque andamos en tinieblas, como estos fariseos, como estos escribas. Hermanos, ¿cuántos milagros o señales, como usted le quiera decir, ha hecho Cristo en nosotros? En nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros hermanos, en nuestro trabajo y escuelas. Nos ha dado la vida, la salud, el sustento. Ha cambiado la vida de nuestros hijos, de nuestra familia y aún hasta de nuestros enemigos. ¿Pero lo creemos? ¿Lo creemos, hermanos? ¿O lo vemos como una pura casualidad?
Creemos como la reina de Sabá, la sabiduría del hijo de David. ¿La creemos, hermano? No es de mí para allá, es de Dios para nosotros, hermano. Ahora viene, punto número 3, un reproche. Dice, la reina del sur se levantará en juicio contra los hombres de esta generación y los condenará. Este es su reproche, hermano. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán 2 veces, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás en este lugar. El reproche de Cristo lo hace con esta afirmación, que los gentiles como la reina de Sabá podrán juzgar a los judíos en el juicio final. Ahora, esto era muy ofensivo para ellos, porque los compara con los gentiles. Y aún más en el caso de Nínive, con gente perversa y sanguinaria, como ya lo vimos. Qué duro para ellos. Pero observe el carácter y la actitud de esta reina. Ella fue sincera y personalmente quería aprender la verdad. Qué contraste tan grande con la actitud de estos judíos. Cristo vivió entre ellos, Emmanuel, Dios con nosotros. Ella vino desde lejos. Ahora, en el caso de los de Nínive, ellos podrían reprocharle diciendo, nosotros con una predicación de 8 palabras y una señal, nos arrepentimos todos. ¿Y ustedes? 8 palabras, hermanos. Aquí a 40 días Nínive será destruido. Ese fue todo su mensaje. Y toda la nación se arrepintió. ¿Cuántos mensajes hemos oído nosotros? Nosotros. ¿Y nos arrepentimos? Nos entra por aquí, nos sale por allá. Dije nos entra, no les entra. ¿Cuántas señales vieron ellos y cuántas enseñanzas oyeron y no se arrepintieron? Y aún así condenaron al Santo de los Santos. Este fue su reproche. Si los de Nínive se arrepentían a la predicación de Jonás, con más razón ellos a la predicación de Cristo, que es mayor que Jonás. Si esta reina gentil buscó la sabiduría de Salomón y la creyó, con más razón ellos a la sabiduría de Cristo, que es más que Salomón. Hermanos, ¿cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros? Sinceramente nadie en aquí podemos decir, no, es que a mí no me ha bendecido Dios, hermano. Ya sería una blasfemia. Aún sin merecerlo, nos bendice día con día. Pero ¿qué pasa? Lo vemos como mera casualidad, o porque lo merezco. Así pensaban estos. Debemos tener mucho cuidado que algún día Cristo nos vaya a reprochar diciéndonos, te di todo, pero te la pasaste en tinieblas, dejándote controlar por las cosas de la carne, por el reino de las tinieblas. ¿Y sabe que esto se ve, hermano? Se palpa. Yo puedo decir que yo soy X, no voy a decir el nombre, pero mis hechos dicen otra cosa, hermano. Se ve, se palpa. Porque Cristo es superior a todos según Hebreos. O sea,
Porque Él es superior a todo, según Hebreos, tenemos todo para triunfar y para evitar caer en la oscuridad. ¿Alguien que me ayude a leer segunda de Pedro 1:3, por favor? Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó con su gloria y excelencia. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Nosotros tenemos muchos ejemplos, abundan en la Biblia, ejemplos de Cristo. Por eso debemos de tener mucho cuidado que algún día Cristo nos vaya a reprochar diciéndonos, te di todo de gracia, ya gratis. Pero tu fruto fue pura madera, heno y hojarasca. Qué feo, hermanos. Porque te la pasaste en tinieblas en vez de andar en luz. Porque cediste el control de tu vida al reino de las tinieblas en lugar de cederlo al reino de Dios. Mucho cuidado con esto, hermanos. Estamos hablando de creyentes, hermanos. Un creyente, siempre Dios respeta nuestro libre albedrío, hermano. Eso es indiscutible. Y yo puedo decidir quién me controla. No estamos hablando de la salvación. Yo puedo decidir si quiero ser controlado por el reino de las tinieblas o por el reino de Dios. Cada uno de nosotros decidimos. ¿Qué ha decidido usted? Eso no se dice. Se vive. Y de acuerdo a lo que vives, tú dices. Te etiquetas solito, nadie te va a etiquetar, solito nos etiquetamos. Punto número 4. Ahora, ¿cuál es la razón, hermano? Dice versículo 33, nadie pone en oculto la luz encendida. Decía ahorita, ¿cómo luz encendida? Aquí, por ejemplo, hay luz, la apagamos, ¿verdad? Pero no está hablando en ese contexto porque antes no había CFE, hermano. Está hablando de una vela. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. ¿Cómo es nuestro ojo, hermano? No estamos hablando del ojo físico. Si sería eso, no, yo no veo ya nada. Los judíos deberían ser luz a las naciones y terminaron siendo tinieblas, tropiezo. Cuidado, hermanos, que no nos vaya a pasar esto a nosotros. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 9:27. Alguien que lo lea, por favor, 1 Corintios 9:27. No más uno. No todos. Fíjese lo que dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Nuevamente está hablando en el contexto de la iglesia, estamos hablando de creyentes. O sea, que yo no mismo venga a ser obscuridad o tinieblas. No estamos hablando de la salvación, sino de quién te controla, las tinieblas o el reino de Dios. La enseñanza en estos versículos nos habla del contraste entre la luz y las tinieblas.
los dos reinos que aquí están en conflicto. Cristo contra los líderes religiosos. Ahora, ¿qué es un almud? Es una pesada caja de madera que le cabían aproximadamente unos 4 litros, a veces en forma piramidal, o sea, la base ancha y acá más corto, de madera, que se encontraba casi en cada hogar en aquel tiempo, en los tiempos de Cristo, y por eso un almud no era para poner dentro de él la luz o la vela, porque el alcance sería muy poco, tinieblas casi. Por eso pone este ejemplo, la luz no la debes de esconder, sino ponerla donde todos la puedan ver. Cristo es la luz del mundo y no se escondió, sino que cada día enseñaba para hacer luz a esta generación mala, así como nosotros debemos ser luz. No debemos aislarnos conformándonos con decir así, ya soy creyente, ya me conformo con eso. No debemos de conformarnos porque ya tenemos la salvación, sino procurando diligentemente ser luz a los que nos rodean, ya sea de forma pasiva o activa. Esto ya lo he explicado. La forma pasiva, ahora tenemos que anunciar a Cristo. Y yo sé que hay gente que no tiene facilidad de palabra y dicen muchas veces, no, es que yo no tengo facilidad de palabra. Bueno, vívelo. Un testimonio, vivir un buen testimonio para que los que te rodean de repente te van a preguntar, oye, ¿por qué tú no haces esto? ¿O por qué tú haces esto? Ah, sí, mira, es porque yo he recibido a Cristo, y le empiezas a testificar. Ahora, la forma activa o la forma agresiva es a los que te rodean, pues un folleto o hablarles directamente de Cristo. Hay quienes se pintan solitos para esto, ¿verdad? Esa es la forma activa y la forma pasiva. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. En la antigüedad, en este contexto, las casas no tenían como nosotros climas y todo eso, ¿verdad? Las casas eran un cuarto, así, los de la high tenían 2 cuartos, ¿verdad? Pero por lo general un cuarto, ¿verdad? Y solo se prendió una vela para ver en toda la casa. Pero si no había luz, andaban en tinieblas, hermano. Ahí estaba la vela, ¿verdad? Pero no la prendía, ¿verdad? Pero si alguien venía de lejos, o sea que andaba en tinieblas, veían la luz, esa luz los guiaba a la casa. Así nuestra luz debe de guiar a los que andan en tinieblas, para que les resplandezca la luz de Cristo. Ahora dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Tu cuerpo es la casa y el ojo es como la lámpara de la casa. Dice, cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está en tinieblas. Quiere decir que la salud de nuestro ojo depende a cuál reino está sirviendo. Si estás sirviendo al reino de las tinieblas, tu ojo va a ser malo. Si estás sirviendo al reino de Dios, tu ojo va a ser bueno. No hay vuelta de hoja. O eres o no eres. No es que yo no soy luz, pero soy tantitito. No. O eres o no eres. El que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor. La luz entra por los ojos, ¿es cierto? Pero también sale. Por ejemplo, cuando dices, estaba platicando con fulano, pero vi en sus ojos tristeza, soberbia, aflicción, no sé.
Hay veces que aunque no digas nada, con los puros ojos dices todo, por ejemplo. ¿Qué tal? ¿Qué le estoy diciendo? Con los puros ojos, ¿verdad? Yo recuerdo en tiempos antiguos, no tan antiguos, cuando era niño, mi mamá íbamos a visitar a alguna tía, nos decía, y quiero que se porten bien, así como los niños de ahora, ¿verdad? Así como los niños de ahora. No quiero que andes gritando ni jugando, así como los de ahorita, ¿verdad? Y íbamos a la casa y pues se le olvida a uno, ¿verdad? Chiquito, ¿verdad? Y empieza a corretear y volteabas y veías a tu mamá y nomás con los puros ojos tenías, hermano, con la pura mirada. Y ahora, ¿qué me ves? Ya mi nieta, hay veces que me la quedo viendo así, también se me cabe. Muchas veces los ojos dicen más que las palabras. Aterrizando esto a nuestra vida, nuestros ojos dicen mucho, reflejan lo que hay dentro. Ahora, la luz en la Biblia, en este sentido, está hablando de la luz interior del espíritu humano. Alguien que me ayude a leer Proverbios 20:27. Proverbios 20:27, por favor. Nada más uno. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Ahí está la luz. Proverbios 13:9. También Proverbios 13:9, por favor. Dice, mas se apagará la lámpara de los impíos. Hablando de cómo la luz, o sea, la vela de la casa. Ahora Cristo, hermanos, enseñaba con cosas que sus oyentes podían captar de inmediato. No les podía hablar de CFE porque pues no estaba. Tenía que hablarles de algo que ellos pudieran entender en ese contexto. Ahora los hombres, los líderes de esta generación tenían mal ojo. Es decir, que Cristo estaba haciendo milagros y señales y lo veían con malos ojos. ¿No les ha tocado a ustedes? No, hombre, es que estaba hablando y me vio con malos ojos. Lo entendemos, hermanos. Como lo veían, las enseñanzas de Cristo lo veían como algo malo. O lo veían de mala gana. Por eso estaban en tinieblas. Debemos de tener mucho cuidado de no ver con malos ojos lo que dice para nosotros la palabra de Dios. O lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Para evitar caer en la oscuridad o para no ser controlados por el reino de las tinieblas. La pregunta para nosotros, hermanos, es ¿qué tanto alumbra usted donde usted se mueve diariamente? ¿Alumbra o está en tinieblas? Cada uno de nosotros deberíamos examinarnos a raíz de esta verdad. ¿Qué tanto alumbramos? La luz ahí está, por pura misericordia de Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué tanto la usamos? Ahora, ¿cuál es el resultado? Ya vamos a acabar. ¿Cuál es el resultado? Un resultado. Lucas 11:35 dice, mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. ¿Cómo? No entiendo. O sea, no caer en tinieblas. Hasta parece una contradicción. Claro, si no entendemos el contexto de lo que Cristo está diciendo. Tenemos la luz, como dije, por misericordia de Dios, pero esa luz puede ser tinieblas, como la vela que se pone debajo del almud. Está la luz, pero no alumbra nada, casi es tinieblas. El punto es, hermanos, en todo esto nos está dando un contraste entre la luz y las tinieblas. No hay yo soy más o menos, no, o eres luz o eres tinieblas. No estamos hablando de la salvación, repito, sino de qué tanto alumbra usted.
¿Qué tanto alumbramos, hermanos? Hay unos, ahora para checar las luces, hay unos lumímetros, algo así, para ver cuántas cantidad tenemos. Lo espiritual se ve, hermanos, se palpa. Tenemos la luz, pero esta luz puede ser tinieblas, como la vela que está puesta debajo del almud. La razón es para que no andes en tinieblas. Hermanos, cuando somos gobernados por el reino de Dios, somos luz. Como cuando se pone en el candelero. Ahora, ¿por qué pone este contraste? Cuando la ponías en el candelero, alumbraba toda la casa. Así es cuando estamos gobernados por el reino de Dios. Pero si andas en tinieblas, es como si pusieras la luz en el almud debajo. Hay luz adentro, ¿verdad? Pero por fuera hay tinieblas. Por eso dice, la luz que en ti hay sea tinieblas. Job habla de esto. ¿Alguien que me ayude a leer Job 18:6? Job 18:6, por favor. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. La luz se oscurecerá en su tienda. No estamos hablando de un changarrito, ¿verdad? Estamos hablando de nuestro cuerpo. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Ahora, jóvenes, Proverbios 20:20. Proverbios 20:20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa, o sea, andará en tinieblas. De gratis, hermanos. Jóvenes, hay que honrar a nuestros padres. Hay que obedecerlos. Es el mandamiento con promesa para que nos vaya bien. Estas personas a los que está hablando Cristo eran, como dije, buenas gentes. Se portaban bien, hermano. Nada más que cuando llega Cristo, pues ven, amenaza, porque van a perder su prestigio y le empiezan a tirar, ¿verdad? Pero se convirtieron en malos, porque cerraron sus ojos a la luz que fluía de Cristo. Ahora, hermanos, todos somos capaces de ser malos. ¿Usted no? Yo sí. Todos somos capaces, hermano. No me diga que no. Sería su primer. Sé de cristianos que en sus tiempos brillaron, pero ahora andan en el mundo, están o andan en pecado. Repito, no estamos hablando de la salvación, sino de que tanta luz estamos emitiendo. ¿O qué tanta luz estamos siendo para el mundo, para los que nos rodean? Hermanos, la luz aleja, deshace las tinieblas. Hermano, ¿cuál es su fuente de luz? ¿Es Cristo? Como he dicho, esto se ve, se palpa. Lucas 11:36. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, este es el resultado, hermanos, que todo nuestro cuerpo esté lleno de luz. No teniendo parte alguna, esa es la diferencia, de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Nunca lo han lampareado así, verdad? Esto es lo que buscamos, hermanos. Este es el resultado que buscamos. Cuando su fuente de luz es la correcta, su espíritu interior naturalmente resplandecerá en todas las áreas de su vida, en su trabajo, en su familia, en su iglesia. Si es la luz correcta, está entrando lo correcto a usted. Y está alumbrando cada parte de su vida y también la de los demás. Por eso es esencial, hermanos, cuidar nuestro andar personal con Dios por medio de la palabra de Dios.
por la oración también, creciendo en lo interior, tomando la luz de Cristo, la palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Otra forma es estar involucrado, aterrizándolo, ¿verdad? Aquí a nosotros, es involucrándote en algún ministerio de la iglesia, a servir de alguna forma, de preferencia, de acuerdo a tus dones. No necesariamente tener muchos ministerios, con uno que participes formalmente, hermano, para que alumbres, para que seas de bendición. Otra forma también de ver esto en esta iglesia es alguien encendió su luz. No había cerillos antes, hermanos, acuérdense. Alguien encendió su luz. Así también nuestra luz debería encender las luces de otros. Evangelismo y discipulado. Allí está, hermano. Primera de Pedro 2:9, por favor, alguien que me ayude. Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros, o sea nosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fuimos adquiridos por su sangre. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos hablando de evangelismo, de discipulado. Hermano, ¿cuál es la fuente de su luz? Enfoquémonos en recibir la luz de Cristo. Que la luz que ven los demás sea esa luz brillante como la luz de Cristo. ¿Es cierto que queremos ser semejantes a Cristo? Eso debe ser nuestro deseo. Alumbrar como Él alumbró. Claro, en Él. Ese es el resultado, hermanos. Que esta generación a la que le está predicando Cristo rechazaron la verdad de Cristo. Rechazaron el reino de Dios. Y la luz que había en ellos, porque ellos tenían luz, hermanos. Pero ¿qué pasó? Llegó a ser tinieblas. Por ser gobernados por las tinieblas, en vez que por el reino de Dios, llegaron a este punto. Qué tragedia, hermano. Hermano, su luz alumbra con resplandor, o más o menos. La razón de ser gobernado por el reino de Dios, por el Espíritu Santo, es que serás luz a los que andan en tinieblas, y tu luz alumbrará en todo su resplandor, y andarás en la llenura del Espíritu Santo, controlado por el reino de Dios. Esto es el resultado a que queremos llegar. Ser gobernados por el reino de Dios, ser controlados totalmente y absolutamente por el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿entendió usted cómo evitar caer en la oscuridad? ¿Buscará obedecer la palabra de Dios? ¿Buscará ser guiado por la luz de Cristo? Conclusión. Hermanos, no le pongamos condiciones a Dios. Más bien, debemos de buscar o debemos de sujetarnos a lo que Él nos manda en su palabra. Reconozca que lo que Cristo ha hecho en nosotros, en nuestra vida, y que no es por casualidad.
Cuidado, hermanos, con que Cristo nos vaya a reprochar diciéndonos, te di todo, pero te la pasaste en tinieblas, debiendo ser luz a los que te rodean. O que nos diga, te he dado todo para que brilles en todo tu resplandor. Pero lo estamos haciendo. Evitemos caer en la oscuridad. Deje controlar su vida por el reino de Dios, por Cristo. Y como dije al principio, somos o debemos ser la luz del mundo, pero podríamos llegar a ser tinieblas por no obedecer las verdades que Cristo nos dejó en su palabra. Hermanos, estos líderes deberían de ser luz, pero por la dureza de su corazón llegaron a ser tropiezo, llegaron a ser oscuridad. Mucho cuidado, hermanos, que no nos vaya a pasar lo mismo. Vamos a orar.